Buenas noches con todos. Bueno, continuamos con el curso virtual de capacitación médica continua. Esta es nuestra sesión de octubre. Como algunas recomendaciones que ya sabemos, se solicita a todos los participantes mantener en silencio sus micrófonos durante toda la charla. Las preguntas las pueden escribir en el chat y serán resueltas al final en la ronda de preguntas. Bien. Y finalmente, durante la ronda de preguntas, se pasará el formulario de Google Forms para la asistencia. Oh, y Google. Y acá no voy a poder entrar a Google. Ahí se lo paso por ahí, doctora, no se preocupe. Bueno, con respecto a la dinámica, bueno, primero la disertación, las preguntas y el formulario. Bueno, nuestra ponente esta noche es la doctora Gladys Alarcón Candia. Ella es médico cirujano especialista en medicina física y rehabilitación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en neurociencias, también por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene pasantía en unidad de columna en el INR México. También desarrollo inclusivo basado en comunidad para personas con discapacidad en Japón. Tiene diplomado en manejo de dolor, acupuntura, medicina tradicional china, estimulación temprana, PAE, gestión clínica, medicina de dolor y paliativa, ecografía musculoesquelética. Ella es jefa de la Unidad de Investigación y Desarrollo de Tecnologías del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. La ponencia que va a presentar la doctora es Ética en el acto médico, implicancias legales en el acto médico, leyes vigentes. Okay. Le doy el pase, doctora Alarcón. Ya puede compartir. Bien. Bien, gracias. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar la ponencia. Bien. En realidad este es un tema bastante, aunque parezca aparentemente sencillo, es un tanto complejo, no es tan sencillo como parece. Cuando nosotros hablamos de ética es bastante amplio y podemos ver que hay ética en mucho del actuar que tenemos nosotros como profesionales, ¿no? Hablamos desde nuestra ética en la función pública, ética en el acto médico, ética en investigación. Hay mucho de este tema del concepto médico, pero en esta noche vamos a enfocarnos en lo que es ética en el acto médico y sus implicancias. Vamos a ver un poquito el tema de las normas vigentes. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar un poquito por definir algunos conceptos y ver el por qué estamos revisando este tema. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? El tema de la opinión pública es un tema que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo nos percibe la población? Hay mucha investigación al respecto y la opinión pública lo que opina es que el acto médico, la atención médica, se ha deshumanizado, ¿no? Se ha despersonalizado y se ha mercantilizado. Y esto tiene que ver mucho con muchos temas que se ha ido viendo en el avance de la medicina y el tema de ver cómo está siendo la atención de los pacientes, de los usuarios en los diferentes establecimientos de salud. Entonces, la opinión pública ahorita es que estamos teniendo una atención deshumanizada, no tenemos una atención muy personalizada y que nos interesa más el tema económico que la prestación o la mejora de la salud de la población. Entonces, esa es la percepción de la población actualmente. Entonces, vamos a ver un poquito de dónde viene el término ética. Ética viene desde la palabra griega que significa costumbre, que es una conducta moral, y vamos a ver también el tema de deontología, que no podemos dejar de lado, ¿no? Que la deontología viene de deon o deontos, que significa deber, obligación, y en nuestro caso tiene que ver con calidad del ejercicio profesional y prestigio social. Recordemos que históricamente el médico tiene una formación mucho más allá que cualquier otra profesión, una formación mucho más holística, y dentro de ello también va este prestigio profesional, ¿no? No solo se trata de mejorar la salud del paciente, sino tiene mucho más allá ese enfoque del ser médico, ¿no? Aquí he tratado algunas definiciones que me parece que es importante tener en cuenta de lo que es ética, que es parte de la filosofía, que se trata de la valoración de la moral. La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud. Y la deontología es la aplicación de la ética en el ejercicio de la profesión.
Ahora, es importante también conocer el derecho, conjunto de leyes, preceptos y reglas en los que están sometidas las personas que viven en sociedad. Y la moral es la serie de normas y reglas del comportamiento que rigen a las personas que viven en sociedad. Si se dan cuenta, en todas estas definiciones, más o menos es donde se conduce el acto médico. Ahorita vamos a llegar a la definición también de qué es el acto médico. Entonces, cuando hablamos nosotros de derecho, hay que entender un poco de esto, y siempre van a venir los pacientes, sobre todo las personas que atendemos nosotros, que son personas en situación de discapacidad o con discapacidad, van a decir, la ley dice, yo tengo el derecho. Aquí hay que recordar algo importante, y a veces se nos olvida ese tema, ¿no? El derecho es inherente al ser humano. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos por igual los mismos derechos. Nadie tiene los derechos por encima del otro. Entonces, ¿cuál es la condición para tener todos los derechos? El ser ciudadano. Y por ahí vamos a decir, ¿qué fue del que no es ciudadano todavía? ¿No tiene derechos? Eso es otra controversia que no vamos a tocar acá, pero el sujeto de derecho es cuando se convierte en ciudadano, es decir, cuando nace. Entonces, desde ese momento se convierte en sujeto de derecho, ¿ya? ¿Y a qué derecho estamos hablando? A todos los que el marco normativo, es decir, derechos humanos, es, lo conceptualiza o lo enmarca. Y bueno, en el tema de moral tenemos la serie de normas y reglas que van a regir el comportamiento de las personas que vivimos en una determinada sociedad. En este caso, nosotros ya nos hemos acostumbrado a un tipo de moral en Perú, ¿no? Se rompen las normas, se rompen las reglas y decimos, no, es que somos peruanos, ahí está la viveza del peruano. Nos estamos acostumbrando a vivir en una moral, digamos, un tanto alterada, ¿no? Estamos acostumbrándonos a decir, ese tema de la moral ya estamos aceptando esas reglas de comportamiento de esta sociedad, ¿no? Entonces, ese es importante también, ¿no? Es el tema de cómo vivimos en esta sociedad y esa serie de normas y reglas que se rigen en las mismas. Cuando nosotros hablamos de este conjunto de definiciones, vemos que se forma así como una casita, ¿no? Tenemos ahí, ¿se acuerdan los principios de la ética? Beneficencia, el ayudar al enfermo, la autonomía, respeto a la idiosincrasia, la justicia, equidad en los recursos, y tenemos de base los derechos del paciente, calidad de atención, la autodeterminación, la confidencialidad, el respeto y la dignidad. Y como techo en la parte superior tenemos la deontología, es decir, nuestro acto profesional, y la bioética, ¿ya? Entonces, esto es algo que creo que tenemos que mantener en un tema del acto médico. Ahora, vamos a revisar un poquito qué nos dice el Código de Ética y de Deontología del Colegio Médico. Tenemos que tiene, el código tiene secciones, la primera sección de los principios éticos en la medicina, la segunda sección de los preceptos deontológicos, y la tercera, los principios sobre el juzgamiento moral de quienes infringen normas del código y los fines de sanción que es, si es que las hubiera. Entonces, de este código ética he sacado algunos artículos para que revisemos. No nos vamos a revisar todo el código de ética, pero la mayoría hemos llevado el curso de ética del colegio médico, que es algo que para titularnos nos pedían. Entonces vamos a sacar acá un poquito de esto, ¿no? Sabemos que en la ley 15.17.3 crea el colegio médico, y en el artículo 5 constituyen los fines de la orden, entre otros, para velar para que el ejercicio profesional se cumpla de acuerdo con las normas deontológicas contenidas en el Código de Ética del Colegio Médico. Ahora, vamos a ir hacia algunos artículos. Por ejemplo, algunos en los que estamos en contacto mucho. Nosotros trabajamos mucho con personas que van a requerir diferentes certificados, ¿no? Por ejemplo, los certificados de incapacidad, algunos que van a hacer uso de las pólizas, por ejemplo, los certificados de SSTR, los de SOAT, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en el artículo 19 nos habla de la prohibición del aprovechamiento de pólizas. Comete falta el médico tratante que voluntariamente hace mal uso de las condiciones pactadas en las pólizas, planes o programas de atenciones. Entonces, cuando nosotros queremos de repente hacer que el paciente con estos seguros se beneficie indebidamente, o nosotros nos beneficiemos indebidamente porque estamos falsificando algún uso de la póliza. Viene el paciente por un daño y le aumentamos el daño,
y hacemos que a este paciente la entidad prestadora le coberture más, le pague más. A ese tema hace mención este artículo. En este caso, por ejemplo, nos dice, acá nos dice, hay una prohibición del aprovechamiento de las pólizas. No debiéramos nosotros como médicos hacer que estos programas de prestaciones tenga un uso indebido, ¿no? Ahora, en el artículo 21 nos habla de todo médico que ejerce en una institución pública o privada debe actuar de acuerdo a los principios inherentes a la medicina y a su ejercicio, es decir, velar por los respetos mismos y actuar en el mayor interés del paciente. Ahora, siempre debemos ver también, no importa cuál fuera la función, cargo, el ver de que la actividad profesional se desenvuelve de acuerdo a los principios indicados en los derechos del paciente. Y siempre vamos a estar checando esto de los principios del paciente, porque incluso existe una normatividad para los derechos del paciente, ¿no? Entonces, el Código de Ética también nos menciona que debemos estar siempre en estos principios inherentes a la medicina. Ahora, cuando hablamos del acto médico, el acto médico tiene diferentes definiciones. El Código de Ética y de Deontología, en el capítulo 1, en el artículo 52 de este ítem, menciona, el acto médico es el proceso por el cual el médico diagnostica, trata y pronostica la condición de enfermedad o salud de la persona. Es decir, hay un contacto directo. Es de exclusiva competencia y responsabilidad del médico. Ahora, esto no es así tan sencillo. El acto médico en realidad tiene que haber una relación médico-paciente, porque podemos decir, ¿no? Estamos en una reunión social y de pronto agarra y en una fiesta, nosotros que somos médicos rehabilitadores y en la cartera no les falta tener una agujita, ¿no? Entonces, alguien les consulta, les dice, ¿sabes qué? Tengo un dolor. Sacan la agujita y ponen la agujita y la persona se desmaya. A ver, pregunta para el público. ¿Ese es un acto médico? No. A ver, en el chat los veo. Estamos poniendo un ejemplo sencillo. Estamos en una fiesta, en un matrimonio de alguien, y alguien dice, me duele, y ustedes sacan su agujita y le ponen una agujita y la persona se desmaya. ¿Eso sería un acto médico o no sería un acto médico? ¿Qué opinan? A ver, en el chat. La doctora Pérez dice que no. Doctora Tapia, que no. Correcto. Sí, porque lo hace el médico. Ahí ve el detalle. No es tan sencillo así el acto médico. El acto médico tiene que haber una relación médico-paciente, ¿ya? No es tan sencillo porque en ese momento no hubo una relación médico-paciente. A ver, le diagnosticó, la trató, lo pronosticó. Entonces, para que haya un acto médico tiene que haber una relación médico-paciente. Esa es una de las condiciones que tiene que haber, ¿ya? Entonces, en la fiesta era un evento social, no le hizo una historia clínica, no sabía si era, es decir, no había todo lo que corresponde a un acto médico. Pero lo principal del acto médico, y esto lo menciona el Código de Ética y Deontología de nosotros, que lo menciona así muy sutilmente, hay una literatura aparte, el Colegio Médico también, el Colegio Médico de Colombia y otros colegios médicos, que tiene que haber esa relación médico-paciente para que sea considerado acto médico. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que se dé este acto médico? Uno es que el paciente va a buscar la atención del médico. En un evento social, y esto hay muchos de los ejemplos que ponen en esto, por ejemplo, están en una reunión académica y dicen, miren, con la hipnosis curamos tal cosa, y de pronto hipnotizan a la persona, y la persona pierde el conocimiento y de pronto despierta, y eso también dicen, no, pero lo estábamos tratando. No, eso tampoco no es un acto médico, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que haber informado qué es el procedimiento que va a hacer, qué podría pasar, y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? El hecho de informar al paciente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, el acto médico tiene varios criterios. No solo es establecer que el médico atienda a una persona. Obviamente, tiene que haber una relación médico-paciente. Esa es una de las cosas que no se olviden que debe existir. Ahora,
¿Qué más? ¿Cuándo el médico puede hacer una atención a la persona sin necesidad de que el paciente busque la atención? En una cuestión de emergencia. En una cuestión de emergencia, el médico, por su profesión, por su formación, hace una prestación y es deber del médico prestar esta atención. Es deber, no está diciendo que nos hagamos los de la vista gorda y pasamos por ahí, no vemos, es deber del médico prestar esta atención. Y eso se convierte en el acto médico. Entonces, una es, ¿qué condiciones tiene que haber? Que el paciente busque al médico, establece una relación médico-paciente. Otra es la debida información que debe tener el paciente de su enfermedad, de su daño, de los procedimientos que se vayan a hacer. La otra es las atenciones de emergencia, ¿no? Cuando hay una atención de emergencia, ahí el paciente no busca al médico, no se establece esa relación, y esa es una de las cosas que también la mencionan, ¿no? Pero por obligación el médico tiene que hacer un acto médico, es decir, evalúa, diagnostica, trata, interviene, sin todo ese concepto que debiéramos ver, el consentimiento y todo eso, pero eso son en cuestiones de emergencia, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otros artículos nos menciona acá? Nos dice, siempre cuando nosotros hagamos esos procedimientos, les decía el problemita de la aguja, ¿no? Aparentemente nosotros somos trobes manejando agujas. No tendríamos por qué estar pidiendo consentimiento, pero siempre que nosotros, digamos, veamos que pudiera existir algún riesgo, es importante tener el consentimiento informado por escrito. ¿Ya? Entonces, y siempre hay que comentar también las alternativas posibles, costo-beneficio, etcétera, ¿no? Ahora, dentro del acto médico, también es importante considerar la atención a los propios familiares. Eso creo que la mayoría lo sabe, ¿no? Que el colegio médico habla mucho de este tema, ¿no? Que no debiéramos atender a familiares y que si es que se hace hay que evaluar cuidadosamente los riesgos que esto implica. Y en el acto médico también hay que ver, no poner en riesgo la relación médico-paciente por una relación comercial, ¿no? Y también, ¿no? Medir la intensidad afectiva con la que se atiende al paciente. Esto ha habido muchas denuncias y muchos médicos también han pasado esa línea y ha habido muchas denuncias de este tema sobre este acto médico que ha pasado mucho más allá de lo normalmente establecido y han llegado a establecer algún tipo de relación. Entonces, estas son las formas del establecimiento del acto médico de acuerdo al colegio médico, de acuerdo al Código de Ética y Deontología. ¿Qué más nos dicen? Una emergencia quirúrgica, ante la ausencia de un cirujano calificado, un médico también debe prestar al paciente la atención inmediata más apropiada. ¿Ya? Eso es algo que también nos dice, ¿no? Si no hay otro que sea experto en el tema, tú tienes que brindar la atención más apropiada de acuerdo a tus conocimientos. Ahora, el cirujano no debe realizar intervenciones quirúrgicas en establecimientos no autorizados. El cirujano debe programar la intervención únicamente cuando sea una alternativa necesaria, siempre balance riesgo-beneficio. Y las intervenciones quirúrgicas requieren del consentimiento informado por escrito, salvo situación de emergencia. Siempre hay excepciones. Todos estos artículos que los he mencionado están dentro de lo que es el acto médico. Pero ¿cómo se define el acto médico? Esto lo he sacado de esta directiva que establece el tratamiento de datos personales relacionados a salud y datos de personales de salud. Ahí está el número. Acto médico, de acuerdo a esta directiva, se define como es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica. Ello comprende los actos de prevención, promoción, recuperación. Ahí incluye lo que es diagnóstico, tratamiento, pronóstico. Y rehabilitación en salud que realiza durante lo que es la atención integral de los pacientes que devienen directamente de estos. Entonces, cuando hablamos de acto médico, nos habla de todas las acciones que realiza el médico. Pregunta, ¿el acto médico tiene que estar respaldado por algún documento médico legal? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál sería el documento médico legal? La historia clínica. Correcto, la historia clínica. Entonces, se dan cuenta que en ese evento social
no existían las condiciones para un acto médico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de atención integral, tenemos que dar todas las condiciones. Ahora, eso por un lado. Ahora, la responsabilidad de este acto médico es maximus el médico. ¿Cómo funcionan los otros profesionales de la salud? Eso se llama acto de salud, ¿no? Entonces, siempre que hablemos del acto médico, hablamos de ese contexto, de la relación médico-paciente, el consentimiento informado, todo lo que le podemos decir, darle el mejor tratamiento posible, etcétera. Y ¿qué pasa del actuar del resto de profesionales de la salud? Eso se denomina acto de salud. ¿Y cómo se define esto? Acción o actividad que realizan los profesionales de la salud, que no está involucrado el médico cirujano, para las intervenciones sanitarias. También incluye lo que es la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación según corresponda. ¿Ya? Entonces, diferenciamos mucho este tema. La responsabilidad del acto médico, de la prestación de la atención principal, la tiene el médico. Entonces, en base a eso, tenemos quién maneja, quién trata, quién ve al paciente es el médico. El acto médico lo están definiendo tal cual para los otros profesionales de la salud. El acto de salud, perdón. ¿Ya? Entonces, diferenciamos acto médico y acto de salud. Ahora, vamos a ver un poquito de las faltas. En el artículo 79 nos habla de la falta grave por imprecisión del certificado médico. Ahora, ¿qué nos dice? Un certificado debe ser claro, preciso y debe ceñirse a la verdad. Incurre en falta ética el médico que expide un certificado acreditando un acto médico no realizado o que exprese información falsa, inexacta o tendenciosa con el fin de perjudicar al paciente u obtener un beneficio indebido para éste. Es decir, esos descansos médicos de fin de año, ustedes saben que en este tema de faltas, las faltas más graves no son por certificado de discapacidad, incapacidad, no, son por el famoso descanso médico, ¿ya? Entonces, si ustedes revisan un poco el tema de las sanciones de ética que es el colegio médico, dentro de los certificados no está tanto el de discapacidad e incapacidad, que son de los que también manejamos, sino más son los certificados médicos de descansos médicos, ¿no? Y obviamente eso lo hacen para beneficiar a las personas. Un poquito que saqué esto de una información. Esta es la información que ha trabajado el Colegio Médico, donde ha tenido el resumen de las denuncias registradas del 2004 y 2005. Entonces, ¿cuáles han sido estas denuncias? Por transgresiones al reglamento y códigos en salud. Por transgresiones a la relación directa con los pacientes. Esto incluye por intrusismo, ¿no? El tema de que alguien haga la función para lo cual no está certificado o no está acreditado. Por transgresiones pasibles de sanción penal. Ahorita estamos hablando de un marco ético que puede tener una sanción ética, pero ya de sanción penal, ese es otro capítulo. Por transgresiones económicas. Miren, va bajando así, ¿no? Ahora, por pacientes o sus familiares, ¿no? Ahí, por transgresiones de la relación directa con pacientes, por transgresiones pasibles de sanción penal y por transgresiones económicas. Entonces, siempre dentro de las, digamos, denuncias frecuentes que ha habido, la mayoría son temas, digamos, que son sanciones más del tema administrativo, tema ético, pero hay transgresiones del nivel penal que son en menor proporción, alrededor del 10% de todas las denuncias, ¿no? Que eso sí pasan a otro nivel de manejo. Entonces, un resumen chiquito del colegio, de lo que es el código de ética, y vamos a pasar ahora. Un poquito que quería ver este tema de el acto médico está destinado a cuidar, ¿cierto? Nadie de nosotros, bueno, excepto Mengele, creo, nadie de nosotros como médicos se ha formado para dañar a las personas. Creo que nuestra formación ha sido para tratar de cuidar la salud, mejorar la salud. Pero este acto que nosotros hacemos puede por sí mismo matar o lesionar.
Eso también hay que tener en cuenta. Entonces, nosotros en el actuar que hacemos que como médicos, trabajamos o tratamos con vidas humanas, que su condición de salud no es la mejor, está con alteración de la salud. Por lo tanto, nuestras intervenciones, procedimientos, prestaciones que hagamos, puede matar o lesionar. Entonces, en este contexto es donde viene otros aspectos. Entonces, vamos a revisar un poquito algo del aspecto civil. Dice, toda actividad humana donde dos personas tengan que establecer una estrecha relación, es decir, relación médico-paciente, debe estar basada en igualdad de derechos y obligaciones. Entonces, esto nos dice el Código Civil, la parte civil, ¿no? Toda actividad humana donde se establece una estrecha relación, ahí estamos en la relación médico-paciente, debe estar basada en la igualdad de derechos y obligaciones. A ver, vemos acá, derechos y obligaciones. ¿Cómo están los del médico? Los del paciente ya sabemos, el paciente exige que quiero esto, que quiero aquello. ¿Cómo va lo del médico? ¿Estamos en las mismas condiciones? ¿Está equilibrado eso o más está a favor del paciente que del médico? ¿Qué opinan? Más ¿Está está a favor equilibrado? del paciente. Más está en favor del paciente. Y eso no lo dice la parte médica. La información que les voy a mostrar acá son tesis de juristas de la Universidad de Lima y de la PUC. ¿Ya? Entonces, unos extractos no me he hecho. Entonces, está más a favor del paciente, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo va la responsabilidad civil. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que ocurre un daño a la salud por una intervención o un acto médico, lo primero que agarran es, van y dicen, atribuyen o empiezan a la culpa, ¿cierto? Entonces, cuando hay responsabilidad civil médica, históricamente se ha partido de la culpa como factor de atribución preponderante, ¿no? De frente, culpable. Y que pretendía no solo reparar los daños ocasionados del paciente, sino sobre todo y ante todo hacer que las conductas negligentes de los médicos no se realicen como tal, ¿no? Entonces, esto ha sido bastante común, bastante frecuente, ¿no? Entonces, dentro de la responsabilidad civil, y eso lo vamos a ver, la misma ley de salud lo pone así, ¿no? Lo pone así, es decir, todo daño a la salud del acto médico termina siendo una responsabilidad civil. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá un poquito. Entonces, la responsabilidad civil médica es ¿cómo ocurre? Es cuando una institución mediante la cual una persona obtiene una reparación, compensación o indemnización por un daño o perjuicio que ha sufrido y que socialmente es considerado inaceptable. Por ejemplo, algo muy sencillo. A ver, nosotros recetamos un antibiótico que se tiene que colocar vía intramuscular. Y y esto lo ponen en uno de los ejemplos de una de las revisiones, y va a colocarse la inyección, el médico indica la medicación, se va a colocar la inyección, y cuando le colocan queda con alteración de la movilidad del miembro inferior, una lesión del nervio. Entonces, ahí lo que busca la persona que ha tenido el daño busca una indemnización o compensación, ¿no? O ver en cuánto tiempo se va a recuperar, etc. Y a nosotros lo que nos ataca, lo que nos dicen o lo que nos hace sentir o lo que todo el entorno nos dice, que somos culpables. Por lo tanto, empezamos a buscarle citas adicionales, qué pasó eso, y la culpabilidad nos hace movernos en este tema de la responsabilidad civil médica, ¿no? Entonces, definitivamente es un actuar que no es, de repente el médico no lo inyectó, pero es todo un proceso en donde definitivamente sobrecae la responsabilidad en la institución, en la atención médica, etc. Pero lo que se va a buscar es compensar ese daño. Hablamos de un daño así leve, pero ¿qué pasa si es que le indicamos el antibiótico? Preguntamos si no era alérgico al antibiótico, igual es alérgico al antibiótico y hace una reacción alérgica,
y tiene algún daño importante a la salud. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dice la normatividad vigente? Que existe una responsabilidad civil médica. Es por esta responsabilidad civil médica que lo dice la Ley General de Salud, en su artículo 48, que querían ponernos el tema del SOAT médico. ¿Qué significa? Cualquier daño a la salud debiera estar respaldado económicamente porque es responsabilidad civil médica. ¿Ya? Entonces, acá lo tenemos, la Ley General de Salud establece en su artículo 48 lo siguiente. El establecimiento de salud, es decir, si estamos en el INR, o servicio médico de apoyo es solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente, derivados del ejercicio negligente, imprudente, es decir, me descuidé, no puse la atención adecuada, o imperito de las actividades profesionales, técnicos o auxiliares que desempeñan en con relación de dependencia. Esto hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Nos habla de el daño en sí cuando uno sabe o maneja, pero también nos habla de la impericia. ¿Qué quiere decir la impericia? Es cuando yo hago la intervención y por desconocimiento también actúo mal, ¿no? Por desconocimiento. Entonces, en el acto de salud, en el acto médico, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Uno es el tema de la ética. Otro es el tema de cuán capacitados estamos, cuánto sabemos del manejo. Entonces, ahí va el tema de cómo atiendo al paciente. De repente estoy trabajando en una institución de alta complejidad en donde dice que yo debiera hacer estos procedimientos. No estoy capacitado, igual los hago. Y el paciente le va mal. Entonces, ahí me van a sancionar, pero ahí yo no fui negligente porque no conocía. ¿Qué estaba haciendo ahí? Ahí cuando no conozco hablamos de una impericia, ¿ya? Y eso también es sancionable. Ahora, nos habla de las actividades profesionales, técnicos o auxiliares que se desempeñan con relación de dependencia. Habla del establecimiento, de la IPRES. Entonces, si nosotros vemos el sistema de salud, igual está cuidando la salud del paciente, ¿cierto? Entonces está viendo el tema de la compensación compensación civil médica de algún daño en la salud al paciente. En el Perú, y esto lo remarcamos en el Perú porque no en todos los países es igual, la Ley General de Salud establece los criterios de responsabilidad subjetiva al señalar que el médico y el personal de salud responde por dolo o culpa inexcusable del establecimiento de salud y el establecimiento de la salud responde solidariamente. Entonces, acá nos dicen que el daño que se pueda producir es responsabilidad del personal de salud y obviamente de la IPRES donde se desarrolla, ¿no? No sé si por ahí ustedes escucharon el tema de un paciente que se operó, que se estaba haciendo la banda gástrica y vía laparoscópica está poniendo haciendo las primeras punciones y rasga la aorta. Entonces, el médico abre, lo convierte en una apertura y trata dentro de su conocimiento bloquear el sangrado de la aorta, es decir, pone la mano. Entonces, mientras venga el cirujano cardiovascular, etcétera, y no estaban en una UCI. El paciente finalmente lo trasladan a una UCI y fallece. ¿Ya? Entonces, ahí el procedimiento se supone que lo estaba haciendo un médico que sabe, que conoce de este tipo de cirugías, ¿no? Ahora, lo estaba haciendo en una clínica de esas que alquilan los espacios. Ahora, ahí la responsabilidad de quién es, de la clínica que alquila los espacios, de los médicos, del médico, de ambos, y cómo sería la sanción, porque si ha fallecido el paciente y estas cirugías usualmente no acarrean un mayor riesgo, aparentemente, pero en este paciente sí acarreaba un riesgo. ¿Cuáles fueron los puntos que encontraron en contra de la intervención? El paciente no tenía el IMC indicado para hacerse este tipo de cirugía. Por lo tanto, el médico estaba acostumbrado a hacer, digamos, mayor
más profundas la colocación de los instrumentos, y ahí hubo una serie de contingencias. Ahora, ahí la responsabilidad es de ambos. Hay un daño a la salud, hay un daño a la vida, ¿no? Entonces, en el Perú dice, así no haya criterios específicos, dice, existe una responsabilidad subjetiva para señalar que el médico y el personal de salud responden por dolo culpa. Entonces, ahí el médico, todo su equipo y toda la clínica también han sido responsabilizados en eso, y eso está en un proceso, ya sale del aspecto, digamos, ético, deontológico, y pasa ya al fuero civil y penal, ¿no? Ahora, en el marco del Código Penal, en el título 19, ahí habla de los delitos contra la fe pública. Y esto es un poco importante que los conozcamos. Habla de la falsificación de documentos en general. En el artículo 427 dice, el que hace en todo o en parte un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen, derecho a una obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento será reprimido de su uso y puede resultar en algún perjuicio. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos un documento, hablamos por ejemplo de un certificado, y le damos una valoración inadecuada, es decir, en vez de que sea certificado de discapacidad, vamos a poner de ejemplo, en vez de que sea un puntaje de 2, le ponemos un 6, así exagerando un poquito, ¿ya? Entonces, eso ya sería, estamos adulterando un documento, ¿cierto? Ya no es lo más adecuado. Ahora, si nosotros alteramos el documento también, y si este documento le genera beneficio a la persona, o puede resultar en algún prejuicio a otra persona, esto determina que hay un daño o un dolo. Ya no estamos hablando de algo ético o de algo moral, estamos hablando de un dolo ya. Es decir, de algún delito. En este caso, si es que esto lo pasan a ese nivel ya de aspectos legales, ya en este caso la pena privativa puede ser hasta de 10 años de privación de la libertad, y también la multa que corresponde, y también en estos casos, ¿no? Y también si es que hubiera algunos otros documentos que puedan tener, digamos, falsificación. En realidad, este tema va desde los 2 a 4 años, dependiendo de la severidad de las faltas, puede ser hasta 10 años, de 2 a 10 años, y en temas en donde hay alteración de documentos, en la alteración de documentos va a depender de cuánto es el prejuicio, y también puede ser a 4 años, ¿no? Ahora, el que hace uso del documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que su uso pueda resultar en algún perjuicio, será reprimido, en su caso con las mismas penas. Aquí, por ejemplo, nos puede pasar que el que falsifique el documento no somos nosotros, sino el paciente, ¿no? Y nosotros nos basamos en el que el paciente trae un documento, por ejemplo, somos médicos que estamos trabajando en provincia, y trae una audiometría, ¿ya? Digamos, la audiometría la falsificamos en el INR, y lleva la audiometría para que un médico de provincia lo certifique, digamos así. ¿Quién tiene la falta ahí? ¿El que hace el certificado con esa audiometría o el que hizo la audiometría? Eso también lo valoran acá. Por ejemplo, si yo utilizo ese documento y hago un certificado con ese documento, yo no tendría mayor, digamos, responsabilidad, porque me estoy basando en un documento que viene de una institución de prestigio, ¿no? Pero el que falsificó el documento sí tiene responsabilidad, por más que él no esté haciendo uso del documento, ¿ya? En este artículo también hablan de ese tema, en donde a veces no necesariamente la responsabilidad es directa, sino es una responsabilidad indirecta, en donde el médico tiene que decir que se ha basado en otros documentos. Y eso se les recomienda mucho en el tema de certificados de discapacidad.
en muchos casos, nosotros de discapacidad e incapacidad, nos basamos en documentos que los emiten otras instituciones. Ahora, nosotros asumimos que esos documentos son verdaderos, que no ha habido falsificación de ellos. Y omitimos los informes o los certificados en base a ese resultado que nos traen los pacientes. Ahora, si es que descubrieran que esa información es falsa, nos pudieran hacer un proceso a nosotros, pero si apuntamos en la historia clínica, basado en informe emitido por que dice tal cosa y anexamos a la historia clínica, no tendríamos mayor, digamos, condena o sanción. Ahora, es importante que todo acto médico, como lo habíamos definido, debe estar registrado en un documento médico legal. Ahora, el certificado de discapacidad, incapacidad, las atenciones per se, tienen que estar registrados en una historia clínica. Y la historia clínica es el documento médico legal que respalde el acto médico. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un triaje o algo así, un triaje masivo, ¿no? Decimos, a ver, ¿qué tienes? Tal cosa, y pasamos al paciente de un lado a otro lado, ahí no hay acto médico, ¿no? No hay historia clínica. Entonces, en ese caso siempre hay que diferenciar de un contacto médico-paciente que no necesariamente se desencadena en un acto médico. Todo acto médico tiene que estar respaldado por algunos documentos. Si es de emergencia, igual también se hace la historia clínica de emergencia si sea breve, ¿no? O se reporta también, ¿no? En el caso, digamos, más extremo. Pero todo acto médico debe tener un respaldo en la historia clínica. Y si es que va a haber procedimientos, así sean voluntarios, por ahí también veía, así sean voluntarios, etcétera, siempre debe tener consentimiento informado, conocer qué se le va a hacer, qué intervención va a recibir y de acorde a ello, también escribirlo en una historia clínica, ¿no? Si es que no se da esas condiciones, al menos tratar de cuidar el aprendizaje o los talleres o en donde se haga la actividad que tenga esas condiciones, ¿no? Que tenga un consentimiento, de repente no una historia clínica, pero sí una historia clínica con todas las características, pero sí un resumen de una historia clínica, que todo esté en unas carpetas y que forme parte del archivo de esas actividades. ¿Ya? Ahora, en esto de los documentos falsos es en el único donde podemos, donde podemos, digamos, exagerar o tener mayores problemas. Ahora, ¿dónde más podemos tener problemas en los aspectos, digamos, legales? Es que podemos pasar ya a un tema de dolo, cuando vamos en contra de los derechos humanos, y eso sí está estipulado, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos un tema de, como médicos, ¿no? Nosotros debiéramos denunciar cualquier acto o daño a la salud, a la vida, en el marco de los derechos humanos. Si no lo hacemos, también eso sí puede estar dentro de un delito también, ¿no? Por ejemplo, vemos que ha llegado una paciente violada. El médico está obligado a decir a la familia que denuncie o él mismo informar para que se haga la denuncia. En cosas así también podemos tener problemas de dolo, pero es más por omisión que por daño directo a la salud. Ahora, en daño directo a la salud, por ejemplo, está el tema de los abortos, ¿no? El tema de los abortos, que ahorita no está legalizado, no está normado aquí en el país, obviamente eso está dentro de tema de delitos, ¿no? Dentro de los delitos que se tienen en el marco de que atentan a la vida y la salud. Eso sí está dentro de los dolos. Y esto de la falsificación de documentos, que es donde más podríamos cometer, digamos, faltas o caer en el error. Eso es algo que les quería mencionar para que consideren cómo podríamos manejar. Ahora, ¿cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos hacer que nuestro acto médico tenga todas las condiciones adecuadas? El acto médico, para que sea tal cual y no tengamos problemas, tendríamos que estar en el marco de una ética, cumplir con el rol profesional, es decir, deontológica,
cumplir con lo que corresponde a la bioética, con todas las bases, y hay algo importante que nos olvidamos, que es el conocimiento. Algo que me pareció importante en un curso de OPS, mencionan que el conocimiento a veces hace que seamos antiéticos. ¿Y cómo así? La falta de conocimiento o el desconocimiento. ¿Cómo así? Si nosotros no conocemos lo que está basado en evidencia, qué es lo que le hace mejor al paciente y seguimos tratando en base a la experiencia, eso puede hacer que la salud del paciente no mejore de forma adecuada y eso nos llevaría a una conducta antiética, ¿no? O no ética, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener entonces en consideración? Estar capacitados, conocer bien lo que debemos hacer de acuerdo a nuestro nivel de complejidad, ser éticos y algo que menciona también OPS, el tema de los valores, ¿no? Ahora, el tema de los valores es porque los aprendimos o en formación lo aprendimos o vienen desde casa y si no se desarrollaron, igual hay que tratar de trabajar en el tema de el marco de la ética y deontología. Entonces, es importante que todo lo que hagamos en nuestro actuar esté en el mayor nivel de evidencia posible, porque eso también se considera dentro de un tema no ético, si es que no le damos lo mejor que podemos ofrecerle al paciente dentro de nuestro conocimiento y de nuestra capacidad resolutiva, ¿no? Esa es una de las cosas que se mencionaba, que hay que tratar de mejorar eso. Bueno, eso era un resumen breve de lo que quería presentar y no sé si tengan alguna pregunta al respecto. Me quedan 10 minutitos para las preguntas. Muchas gracias, doctora. No sé si alguno de los participantes quisiera preguntar algo. Buenas noches. Doctora. Una consulta. Sí, sí. Sí, ¿qué sería el caso de que nos traigan un documento falso y nosotros no nos percatemos? No sé, de repente traen un informe médico y ese informe está falsificado. Y no necesariamente porque otro médico haya hecho un informe así adulterado, sino ya el paciente, ¿no? Nos hace incurrir en error. ¿Qué podría pasar ahí? A propósito de un caso, doctora, sí ha pasado. En un hospital de tercer nivel, el paciente ha falsificado la firma de otro médico de nuestra especialidad. Y va donde otro médico de la especialidad también para sacar un certificado de discapacidad. Entonces, no se percató porque obviamente lo que lee en el sello es el nombre del médico, que es un médico conocido, que sabe cómo evalúa, y en este caso, sí llegó a un tema de una denuncia y fueron a buscar a la médico, digamos, de quien figuraba la firma, y la sanción no recae en ninguno de los dos, recae sobre el paciente, porque quien falsificó el documento, ahí en el Código Penal dice claro, quien falsificó el documento es el paciente, a quien sancionan es al paciente, ¿ya? En ese caso, sí, doctora, lo que sí hay que citar, ¿no? Y la copia, ¿no? Que que siempre guarden las copias de los documentos y que obren la historia clínica, ¿no? Eso sería, doctora Tapia. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Había una de las preguntas que está en el chat, y cuando acuden a un taller como voluntarios, ahí también para hacer los talleres dentro del programa se tiene que hacer las historias clínicas de los pacientes, ¿no? De repente no lo hacemos en una institución, que debiera ser lo adecuado, pero se hace la historia clínica y se hace firmar un consentimiento. ¿Qué pasaría si en un taller fallece un paciente? Eso sería bien caótico, ¿no? Entonces, sí es importante también tener consentimiento informado. En el congreso que hicimos, tratamos de hacer ese tema de los consentimientos informados previo a los procedimientos,
para que se tenga definitivamente igual. Yo creo que tenemos que seguir mejorando y tratar de cada vez que se haga talleres, tener el resumen de la historia clínica, porque no sabemos, si hacemos en ese momento la historia clínica, no sabemos los factores de riesgo, no sabemos muchas cosas, ¿no? Venir que el paciente venga con una historia clínica y consentimiento informado. Doctora, doctora Gladys. Sí, doctora Nelly. Muchas gracias, es una información muy importante y que siempre tenemos que estar revisándola. Aquí se ha hecho hincapié en la historia clínica. Es muy importante todo lo que anotemos en la historia clínica, los exámenes, etc. Y es importante también los procesos. En nuestra institución, y voy en algo específico, hemos cuidado los tiempos de atención, porque si nosotros no damos un tiempo adecuado de atención, entonces el médico no va a tener tiempo y va a estar haciendo cosas administrativas y no lo que es la atención debida. Le digo específicamente porque otra vez nos están acortando los tiempos de atención. Entonces ese es un riesgo de los procesos, ¿no? Porque tenemos que hacer una historia clínica adecuada, revisar los documentos, hacer consentimiento, y ahora registramos todos los datos, las cosas administrativas que tenemos que hacer. Tenemos que cuidar, por favor, como institución, no somos un hospital general, y cuidar los tiempos de atención para que los profesionales puedan hacer un adecuado acto médico, ¿no? Esa es un poco una observación que quería manifestar. Sí, doctora, eso es bastante adecuado aclarar. Recuerden que el consentimiento informado, y eso estamos también revisando en el tema del desarrollo de las investigaciones, no solo es que el paciente lea, el médico, y ahí dice el consentimiento, que tiene que explicarle el procedimiento y también tiene que decirle qué otras opciones tenía. Y eso no es algo que vaya a hacer el médico. Entonces, ese es algo que el médico tiene que ver en las intervenciones que va realizando. Colocamos toxina, hacemos procedimientos en donde dormimos a los niños, etcétera, y eso, en realidad, en algunos casos no nos habrá pasado nada, pero puede acarrear riesgos a la salud, ¿no? Entonces, todo acto debiera estar con los consentimientos. Así parezca sencillo explicar al paciente, porque a veces decimos, no, el paciente no tiene por qué saber, no tiene por qué opinar, pero recuerdo lo que hemos revisado, el paciente tiene que estar informado de todas las condiciones que debiera tener, ¿no? Ahora, la historia clínica, ahora como documento médico legal y en el anexo 8 de la resolución ministerial de que aprueba la historia clínica, la gestión de la historia clínica, ahí también habla de un acápite muy específico de lo que es persona con discapacidad, ¿no? Nosotros no podemos difundir, usar los datos de la persona con discapacidad si es que no la ha autorizado. Y ahí estamos ahorita en una controversia. ¿Por qué? Porque nosotros a veces utilizamos datos de las personas con discapacidad sin que nos hayan autorizado. Es decir, todo paciente que ingresa al instituto debiera estar firmando alguna autorización. Ahí estamos en un tema de repente que debiéramos estar mejorando para el desarrollo de investigaciones. Usualmente nosotros utilizamos como fuente de información las historias clínicas, ¿no? Entonces, si voy a utilizar, así utiliza historias clínicas, de acuerdo a esa normativa, yo tendría que estar haciendo firmar consentimiento informado a los pacientes para utilización de sus datos de la historia clínica, no necesariamente de los datos sensibles ni datos personales. Recuerden, hay que diferenciar datos personales y datos sensibles. Datos sensibles son, digamos, códigos, diagnósticos, etcétera, y datos personales es cómo identifico al paciente. Entonces, de la historia clínica de repente no vamos a extraer ni datos personales ni datos sensibles, pero en esta norma no nos dice específicamente de qué datos, ¿no? Entonces, ahí sí yo creo que debemos como instituto sentarnos un poco a ver qué tenemos que hacer para mejorar
este tema del desarrollo de investigaciones, que el paciente esté sensibilizado, que tengamos que tener el mayor nivel de evidencia posible de las intervenciones que realicemos y que hagamos lo que nos corresponde, ¿no? Hacer la atención de acuerdo al nivel de complejidad. Eso también es algo que me chocó un poquito cuando leí el tema de OPS, que decía que no estábamos haciendo lo que nos correspondía de acuerdo a nuestro nivel de complejidad. Nuestros procesos misionales son la atención altamente especializada, el tema de lo que es docencia, es decir, capacitar no solo a residentes, sino a otros niveles de atención, transferir el conocimiento, y el desarrollo de investigaciones. Las investigaciones van a hacer que tengamos ese conocimiento para transmitir a los otros niveles de atención. Entonces, si no cumplimos para lo que hemos sido creados, estaríamos también incumpliendo con esto de la ética, y eso lo menciona OPS, ¿no? Entonces, un poquito que sí es chocante de repente ver que no estamos cumpliendo con el rol que nos corresponde como institución, ¿no? Eso nada más quería mencionar. No sé si habrá alguna pregunta más. En el chat, por si acaso, ya se acaba de compartir la lista, el formulario de la asistencia. ¿Alguna pregunta más para la doctora Alarcón? Bien, creo que no hay más preguntas, doctora Karen. Si no hay más preguntas, bueno, agradecemos a la doctora Alarcón por su excelente ponencia y a nombre del cuerpo médico le entregamos este certificado de reconocimiento. Gracias, doctora. Gracias a todos. Muchas gracias con todos y bueno, damos por concluida la sesión. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, gracias.